¿Qué diferencia la querella con la denuncia? Y esa es la pregunta que quiero darles a conocer. Quisiera al menos una participación de alguien que se recuerde, que tenga Sí, fresco esos conocimientos. sí, licenciado, que la denuncia es informal, la puede presentar cualquier persona. En cambio, la querella debe de ser por un abogado porque es un medio formalista y donde ya le aportan elementos un poco más específicos, digamos, de prueba, y esta la pueden presentar directamente al juez. Excelente, maestrando Edwin Arenas. Mire, 100 puntos. Si esa fuera la pregunta del examen de Derecho Penal, Procesal Penal 2, pienso que ya no tendremos nada que discutir con usted. Efectivamente, ¿verdad? Así funciona la querella y la denuncia, o la querella frente a la denuncia, en donde la querella es un acto meramente ya formal, ¿verdad? Que se presenta ya directamente al juez que va a conocer de esa investigación, en donde ya se hace cumpliendo requisitos formales que nos exige nuestra propia norma. Esos requisitos, pues los encontramos estrictamente en el artículo 302 al 307 del Código Procesal Penal, y que necesitamos ya del auxilio de un abogado, porque la querella ya exige ese tecnicismo, ¿verdad? Ese tecnicismo como tal. Y entonces aquí viene una enorme diferencia frente a la denuncia. Entonces, la querella, pues, frente a la denuncia también tiene alguna similitud o similitudes, y entre ellas es que en ambas estamos poniendo del conocimiento de un hecho ilícito. Lo que cambia es la formalidad, y lo que cambia también es que mediante la querella, como bien lo dijo el maestrando Edwin, se puede ya adjuntar investigación previa que yo tenga en mi poder. Por ejemplo, yo le voy a adjuntar en la querella al Ministerio Público y al juez unos videos que tengo de una cámara de videovigilancia que pudieron haber captado el hecho que estoy denunciando. Le puedo también poner del conocimiento al juez que tengo documentación que respalda la información que estoy dando a conocer. Por ejemplo, si fue algún tema tributario, ¿verdad? Como por ejemplo lo que hace la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que se querella, presenta su querella, presenta los informes tributarios, los adjunta como tal, alguna otra información y ya los aporta. Es decir, Ministerio Público ya solo tendrá que corroborar esa información, pero ya la tiene en su poder. Ministerio Público entonces ya obtendría esas cámaras de videovigilancia y diría, sí, nos sirven porque son muy puntuales, se escucha claramente el sonido porque captan sonido, la imagen pues es sumamente muy adecuada y pueden captar quiénes son las personas, nos están diciendo quiénes son las personas que se encuentran ahí. Yo adjunto ya certificados de nacimiento o certificaciones de documentos personales de identificación de cada una de las personas que digo haber actuado dentro de ese hecho ilícito, etcétera. O sea, lo que tenemos que entender es que la querella sí nos permite acompañar todos esos medios. Y eso lo convierte en un acto introductorio meramente más formalista, ¿verdad? Porque se tienen que llenar algunos requisitos. Se recordarán ustedes de la prevención policial. La prevención policial prácticamente está regulada en sus artículos 304 y 305 del Código Procesal Penal. Y la prevención policial lo que conlleva, maestrandos, como lo vimos oportunamente, es que Policía Nacional Civil, al tener conocimiento de un hecho flagrante, lo va a poner a disposición, lo va a remitir a ya sea Ministerio Público o el juzgado competente, para que sean ellos quienes den a conocer cuál es esa noticia criminal que les consta. Ejemplo, una persona que es encontrada en flagrancia por parte de Policía Nacional Civil, es decir, está cometiendo el hecho ilícito, por ejemplo, está agrediendo un varón a una dama, Policía Nacional Civil va pasando por el lugar, lo observa y lo detiene. Y cuando les preguntan los datos, pues él es el esposo de la dama, él la está agrediendo porque la dama no le quiso dar dinero para seguir bebiendo, consumiendo bebidas alcohólicas, y eso le consta a policía, lo detienen y lo llevan
hacia el juzgado correspondiente, que el delito sería violencia contra la mujer en su manifestación física, ¿verdad? Y así puede ser cualquier otro tipo penal que le conste concretamente a Policía Nacional Civil, ¿de acuerdo? O también lo pueden hacer mediante poner del conocimiento, aunque no les conste, pero ponen del conocimiento del Ministerio Público de esas denuncias verbales que recibieron en una vía pública o llegaron las personas hacia Policía Nacional Civil y ya las trasladan ellos a Ministerio Público para su investigación. Entonces, aquí tenemos prácticamente esos tres momentos que tenemos por parte de actos introductorios. Y aquí tenemos el cuarto. ¿Se recuerdan ustedes de este que es sumamente importante? Es el conocimiento oficioso. El conocimiento oficioso es aquel que se da en cuanto a que a mí nadie me lo denunció, sino que ni tampoco yo lo busqué, sino que como parte de esa labor que ejerce un empleado o funcionario público y al tener conocimiento está obligado a hacerlo, como lo que sucede a aquellos delitos que se cometen en las salas de audiencias, por ejemplo cuando una persona falta al orden debido, una persona se conduce de una manera inadecuada o comete un hecho ilícito dentro de una sala de audiencias, el juez está obligado, ojo, obligado a ponerlo del conocimiento de las autoridades que correspondan. A efecto, se investigue y se deduzcan esas responsabilidades. Esto es un ejemplo desde el punto de vista del juez, pero esto también le puede ocurrir a un fiscal, a un policía, a otra persona que ejerza cualquier función dentro de la esfera del Estado de Guatemala. Y el conocimiento oficioso está regulado en nuestros artículos 367 y 289 de su Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, quería aprovechar esta clase para recordar esos aspectos porque ya nos van a servir y ponerlos en práctica ya en nuestras subsiguientes clases. Y el otro tema que es sumamente puntual y fundamental, maestrandos, es lo siguiente. Los obstáculos a la persecución penal. Y aquí, pues una imagen habla más que 1000 palabras, dicen por ahí. El obstáculo a la persecución penal es como ustedes lo ven en esta imagen, maestrandos. Nosotros, solo que el camino es el camino jurídico y vemos que ya no podemos continuar porque hay un obstáculo, porque hay algo que tenemos que remover previamente y sin que no lo hagamos, no vamos a poder seguir el camino. O sea, ahí nos tendríamos que quedar hasta que ese obstáculo se retire. A eso se refieren los obstáculos a la persecución penal. Solo que ahora los vamos a traer al tecnicismo jurídico. ¿Cuáles son esos obstáculos entonces que podemos encontrar en ese camino jurídico? Pues son tres específicamente. La cuestión prejudicial, el derecho de antejuicio y las excepciones. Esos son los obstáculos que vamos a encontrar en este camino jurídico, ¿verdad? Esos son los tres como tal. Como repito, la cuestión prejudicial, ya la voy a analizar. El antejuicio y las excepciones. Cuando nosotros estamos hablando de estas últimas, o sea, de las excepciones, tenemos en específico las siguientes. Es la excepción de incompetencia, la excepción de falta de acción y la extinción de la persecución penal o pretensión civil. Se las voy a separar porque cuando ustedes estén haciendo sus estudios, pues necesito que ustedes las entiendan perfectamente y sepan distinguirlas, porque eso es lo que pues necesito que ustedes hagan en su labor de estudiantes. Y aquí tenemos las otras, miren, la extinción a la persecución penal. Vamos a poner con rojo. Y la extinción a la pretensión civil. O sea, son 4 como tales las
excepciones que se pueden plantear en el proceso penal. Y aquí se las diferencié. La primera, que es la incompetencia. ¿Cuándo se plantea una excepción a la incompetencia como un obstáculo? Cuando le dicen al juez, en palabras sencillas, señor juez, usted no es el competente para que usted continúe conociendo de este proceso. No es usted, señor juez, es tal y tal órgano jurisdiccional el que debe de conocer. Ejemplo que me pasó esta semana. Empecé a conocer una audiencia que se llama objeción a la desestimación. Una persona que le habían desestimado su causa en sede fiscal, llega al juzgado y me dice, señor juez, Ministerio Público de San Marcos, desestimó mi causa. Entonces necesito una audiencia de objeción a la desestimación. Se le dio para estas fechas de esta semana y yo entré a conocer esa audiencia. ¿Qué sucede? Que ahí, en esta audiencia, el mismo Ministerio Público me plantea la excepción de incompetencia. ¿Por qué razón? Porque me dice, señor juez, en este momento planteo una excepción de incompetencia porque no es usted el que tiene la competencia para continuar conociendo de este proceso. Porque si bien la Fiscalía le notificó al señor aquí presente de que la denuncia que planteó se desestimó, fue porque nosotros actuamos como ejerciendo una figura de representación de la Fiscalía de Quetzaltenango, porque el hecho se dio en Quetzaltenango, la Fiscalía de Quetzaltenango es la que desestima la causa, nos lo envían a nosotros para que le informemos en la dirección que proporcionó el denunciante, que fue en San Marcos, y nosotros hicimos solo el acto de notificarle de esa decisión que arribó Ministerio Público en Quetzaltenango, pero los hechos, señor juez, ocurrieron en Quetzaltenango. Entonces se conoce el que dice la otra parte, se declaró con lugar y por ser incompetente, entonces vengo yo y me inhibo de seguir conociendo de las presentes actuaciones y las mando a remitir al juzgado competente, que era el de Quetzaltenango. Entonces, así es como se configura un ejemplo de esa incompetencia, ¿verdad? Que puede surgir dentro del proceso penal. Maestranda Ana del Rosario, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Una incompetencia puede ser la recusación? No, maestra. No, 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 no. La recusación solo es un acto procesal sobre el cual se entiende que el juez no está facultado para seguir conociendo por las causales que tiene la misma ley del organismo judicial, lo cual pondría en tela de juicio que le sea idóneo para seguir conociendo el caso en específico. Por ejemplo, se dude de su imparcialidad porque a quien se está juzgando es amigo del juez, por ejemplo, o al quien está juzgando el juez, pues tiene una enemistad muy particular, o al que está juzgando el juez, por ejemplo, es el abogado que lo casó a él con la esposa, que aunque el juez le haya pagado, ¿verdad? Pero podría poner en tela de duda o de juicio esa imparcialidad. Entonces, no es un acto meramente de incompetencia, sino es para poder depurar el proceso y que tengamos la garantía de un juez imparcial, ¿verdad? De un juez competente. Entonces, en eso gira más que todo las características en que se versa una recusación, porque hay un catálogo de opciones para poder decirle al juez o recusar al juez como tal, o también el mismo juez excusarse, ¿verdad? Cuando el juez no espera que lo recusen, eso se le llama se excusa, porque el juez da a conocer a las partes que sin que las partes se den cuenta, les da a conocer que sí existe una causal de ellas que podría deslegitimar su función y por sanidad procesal se los informa y él se hace a un lado para que conozca otro
juez como tal. ¿De acuerdo, maestranda? Y Gracias. ya no logré ver, había una segunda maestranda, perdonen, ya no logré ver la mano virtual subida, pero de necesitarlo, por favor, ruego que lo haga. Con todo gusto vamos a responder. Bueno, entonces esa sería una excepción de incompetencia. Está la de falta de acción, maestrandos. Un ejemplo de la excepción de falta de acción. Por ejemplo, en los hechos de tránsito, maestrandos. Viene una persona, a otra, le causa lesiones. Esta persona que se le causó lesiones va hacia el Hospital Nacional de Guatemala y resulta que en el Hospital Nacional de Guatemala hay una fiscalía de Ministerio Público, la pasa a Ministerio Público y Ministerio Público empieza a investigar. Ministerio Público dice, vamos a pedirle al juez que cite a esta persona primera declaración. Llega el día de la primera declaración y el abogado defensor de la persona que iba manejando el vehículo, que fue la que arrolló a la otra, plantea una excepción de falta de acción y le dice, señor juez, voy a plantear una excepción de falta de acción basada en los siguientes argumentos. Resulta, señor juez, que las características del delito por el cual se está persiguiendo a mi patrocinado o a mi patrocinada tienen características de ser un delito culposo. En este caso, el delito de lesiones culposas, que se causan por imprudencia, negligencia o impericia, mas no por dolo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra misma norma procesal penal advierte que para que el Ministerio Público pueda investigar esos hechos, necesita Ministerio Público de la autorización, necesita Ministerio Público del permiso de quién, del agraviado, de la persona que sufrió las lesiones. Pero resulta, señor juez, que esta persona no está interesada en que el Ministerio Público investigue. Y aquí traigo, señor juez, un contrato donde la persona renuncia a la acción civil y penal que le corresponde y no le autoriza al Ministerio Público ni le faculta al Ministerio Público para que continúe investigando. Tiene firmas legalizadas, señor juez, y es de fecha tal y tal y tal. Con ello, entonces, señor juez, el Ministerio Público se ve imposibilitado a continuar con el presente proceso porque no tiene la autorización de la persona agraviada para este tipo de delitos. Por lo cual, le solicito que declare con lugar la falta de acción y en consecuencia se deje sin efecto la audiencia señalada para el día de hoy en virtud de que no se reúnen los supuestos para continuar con la misma. Así se plantea la falta de acción en ese ejemplo. Se le corre audiencia al Ministerio Público y sin duda, si es así como se le plantea y se le acredita al juez, va a decretar con lugar la excepción a la falta de acción porque el Ministerio Público no está legitimado. ¿Se recuerdan ustedes de la legitimación activa y pasiva de hace 8 días? No está legitimado para seguir investigando. No puede continuar. ¿Correcto? Y Es por ser un delito a instancia de parte. Es un delito de acción pública a instancia de parte. Así es, maestrando Edwin Arenas. Es una acción pública dependiente de instancia particular, que lo que requiere es la autorización previa para que sea pública. Y sin esa autorización no podemos investigar. Ahora, esto no podría ocurrir, maestrandos, por ejemplo, con un delito de asesinato, ¿verdad? Es que a quien la familia del que falleció no ha dado la autorización. No, porque ahí es de acción pública, sería. Sí, por eso puse ese ejemplo en específico, pero es así, maestrando Edwin, correctamente. Bueno, tenemos la extinción a la persecución penal. Nos tenemos que preguntar qué es la persecución penal para poder saber y dar respuesta a esta excepción, maestranos. O sea, ¿qué es la persecución penal? La persecución penal como tal, pues es esa acción que el Ministerio Público desarrolla como el único ente
facultado constitucionalmente para realizar esa investigación. Es decir, la misma Constitución dice el único que puede investigar hechos criminales en Guatemala es Ministerio Público. Entonces, está facultado constitucionalmente Ministerio Público para esa labor. Entonces, implica que la persecución penal es perseguir a la persona que ha participado en la comisión de un hecho delictivo, en un hecho delictivo de acción pública, aportando medios de investigación y prueba correspondiente para llevarlo al juicio, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la persecución penal. Entonces, ¿cuándo se extingue esa persecución? ¿Cuándo podemos decir, Ministerio Público ya no puede seguir investigando por estas características? Bueno, nuestra misma norma nos lo advierte y nos dice claramente cuándo se puede dar una extinción. ¿En dónde encontramos esto? Nuestro artículo 32 del Código Procesal Penal se establece que la persecución penal se va a extinguir por lo siguiente: por muerte del imputado, número 1. Número 2, por amnistía. Número 3, por prescripción. O sea, prescripción implica ya pasó un tiempo determinado y por ende, Ministerio Público no investigó, perdió esa oportunidad. Por el pago del máximo previsto para la pena de multa, si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad en el caso de los delitos sancionados. Se aparece ahí. Y entonces, maestrandos, la persecución penal se extingue por esas características. Entonces, vuelvo a esta diapositiva. Implica entonces que cuando vamos a plantear una excepción a la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Cuando, número 1, a quien se les indica un hecho, a quien se les señala un hecho, por ejemplo, ha muerto, ha fallecido. Pongamos un ejemplo en concreto. Resulta que al señor Fulano Mengano lo denunciaron por haber hurtado una computadora, ¿verdad? Él la tomó sin autorización de otra, se la llevó a su casa y las cámaras de videovigilancia captan ese momento. Están las grabaciones, está la propietaria que todavía lo logra ver cuando hasta el final de la calle va corriendo con la computadora en la mano y presenta su denuncia. Entonces se inicia el proceso, ella aporta la factura de la computadora, aporta esos otros medios de las cámaras de videovigilancia que captan ese momento, etc. Resulta que esta persona es citada a primera declaración, ¿verdad? Es citada a primera declaración y el juez de primera instancia que lo cita por el delito de hurto recibe el respaldo de quien fue a citarlo de que él quedó debidamente citado. Bueno, entonces resulta que el día de hoy, para el día de hoy, 14 de febrero del año 2026, estaba programada a las 13 horas la audiencia de primera declaración del señor Fulano Mengano. Correcto. Entonces, llega el momento de la audiencia y se presenta al Ministerio Público, se presenta la agraviada con su abogado, el juez en la audiencia, y estoy yo como abogado. A mí me contrató la persona a quien citaron, la familia de la persona a quien citaron para que lo asistiera para ese día. Me presento yo y empieza la audiencia. Y el juez me pregunta, abogado, ¿puede explicarle a los sujetos procesales y a esta judicatura por qué razones, por qué motivos su patrocinado no se encuentra presente en este momento? Bueno, entonces yo le abogué al señor juez que efectivamente mi patrocinado no se encuentra presente por una circunstancia meramente natural. Y es que él escasamente hace 3 días tuvo un accidente de tránsito que le cegó la vida. Es decir, murió, falleció. Lo que le imposibilita estar presente en esta sala de audiencias. Sin embargo, la familia me contrató porque estaban pendientes de ese proceso. Yo estuve analizando el proceso
Y aquí le traigo, señor juez, un certificado de la defunción de mi patrocinador. Se la voy a poner a la vista al Ministerio Público, se la voy a poner a la vista a usted y a la parte agraviada para que ustedes puedan analizarla. Y en este momento, señor juez, le voy a hacer una petición. Quiero solicitarle y le voy a plantear en este momento una excepción de la extinción de la persecución penal por muerte del sindicado, amparado en el artículo 32 del Código Procesal Penal. Y entonces ahora vengo y le explico que falleció, que tengo el certificado, como ya lo hice ver, y es por ello que se declare con lugar. El juez maestrandos y maestrandas va a correrle audiencia al Ministerio Público, a la parte agraviada, va a declarar sin duda la excepción con lugar, porque ya falleció la persona. ¿A quién más vamos a culpar de ese hecho? Ya no hay nadie más, salvo que él hubiera participado en conjunto de otra persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ir tras esta otra persona. Pero el ejemplo fue que solo él fue el que hurtó esa computadora, ¿verdad? Entonces, se declara con lugar. ¿Y qué va a provocar con lugar la excepción a la extinción de la persecución penal? De que se tenga que cerrar irrevocablemente el proceso, ¿verdad? Ya no se puede reabrir porque él ya falleció. Por ende, ahí finalizaría el proceso penal. ¿Bien? Ahí finalizaría. Para eso nos sirve remover esos obstáculos, ¿verdad? Ese obstáculo ya lo removimos. Es cierto, ya no lo vamos a poder avanzar en ese caso en específico porque ya lo resolvimos, pero, y ya no vamos a poder continuar. Pero aquí solo hemos analizado las excepciones, ¿correcto? Ahora vamos a analizar la cuestión prejudicial y el antejuicio, que son otros dos obstáculos. Pero ya analizamos las excepciones. Bueno, entonces, en esta última diapositiva, analizamos las dos primeras. La cuestión prejudicial, maestranos, ¿de qué depende? La cuestión prejudicial implica que el proceso judicial depende de algo anterior. Depende de una circunstancia que sin que esa circunstancia desaparezca, no podemos continuar. En muchos casos se ha establecido una cuestión prejudicial cuando en materia penal, para que continúe el proceso penal, se dependa de un juicio previo de naturaleza civil. Por ejemplo, una persona está denunciando a otra por que ésta se metió dentro de su propiedad sin su autorización, invadió un terreno de su propiedad sin su autorización. Ministerio Público entonces cita a ambas partes y les dice, bueno, usted denunció a esta otra persona, ¿qué pasó? Ah, es que fíjense, señores del Ministerio Público, que yo tengo mi terreno circulado y cuando yo llegué, resulta que ya estaba esta persona con unas champas en ese lugar viviendo. Y con eso entonces me está a mí perjudicando en mi patrimonio. Eso se le llama usurpación, ¿verdad? El delito de usurpación. Ah, bueno, ¿y usted tiene documentos de que usted es el dueño? Sí, Ministerio Público. Aquí están los documentos. Y presenta documentos que dicen que es el legítimo propietario. Ah, bueno, ahora se le cita a la otra parte a la que dice que invadió ese lugar, llega y le dice al Ministerio Público, sí, señor juez, perdón, sí, señores del Ministerio Público, sí, yo ingresé a esa propiedad porque yo soy el dueño de esa propiedad. Y entonces el Ministerio Público va a decir, pero ¿cómo usted va a ser dueño si ya hay un dueño? Sí, yo soy el dueño y aquí está mi escritura. Mire, a mí me dejaron esa propiedad. Ministerio Público se encuentra entonces con dos posibles propietarios de un mismo bien. ¿Cómo es posible eso, maestrandos? ¿Verdad? Porque alguien no tiene que tener la razón, pero será en la práctica, porque derivado de diferentes tipos de trámites, unos de buena fe, otros de mala fe, pueden las personas tener documentos.
Pero Ministerio Público, pongámonos a pensar en su función de ese momento. Si son escrituras públicas, si son escrituras como tal, realizadas por un notario en el legítimo ejercicio de su función, esas dos escrituras deben de creerse en su contenido. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, búsquenlo ahí, por favor. Me gusta que ustedes sean juiciosos, ¿verdad? No se queden con lo que dice el catedrático, no lo hagan solo en mi curso, háganlo en todo, no se queden con lo que decimos, vayan a ver si es cierto. Pero en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil indica lo siguiente, que aquellos documentos realizados en el legítimo ejercicio de la función, y ahí nos dice de un funcionario y de un notario, nos explica ahí claramente, producen fe y hacen plena prueba. Ojo con eso, producen fe y hacen plena prueba. Es decir, el legislador a esas escrituras públicas les dio un margen de fe y plena prueba. No podríamos dudar de su autenticidad porque está hecha por alguien que está investido de fe pública. Y ese mismo artículo, el 186, finaliza, salvo que las partes vamos a ver, lo declaren nulo o falso, dice. ¿Verdad? Nulo o falso. O sea que, para que esos documentos ya no produzcan fe ni hagan plena prueba, yo lo tengo que redarguir de nulidad o falsedad. Ahora, ¿quién es el que debe de proceder a conocerlos de nulos o falsos? ¿Quién es el que va a decir este es nulo, este es falso, este sí es legítimo? Solo un juez en materia civil, mediante un procedimiento meramente civil. Entonces, es aquí cuando nos encontramos este obstáculo, que la única forma de remover este obstáculo es que los sujetos procesales previamente vayan a un proceso civil, establezcan a quién le asiste el verdadero y legítimo derecho, porque ambos tienen escrituras, y que ya hasta que un juez de materia civil les indique a quién le asiste ese derecho, puede pedir que el proceso penal ahora continúe, porque ya se limpió el camino, ¿verdad? Ya quitamos ese obstáculo que es la cuestión prejudicial. Ahora sí sigamos, porque ya se estableció en un juicio previo que yo soy el legítimo propietario, ¿verdad? No era el otro señor, soy yo, señor juez, y aquí está mi certificación que lo hace constar. Entonces, ahora sí, sigamos investigando, ¿verdad? Sigamos con el proceso penal. A eso se refiere la cuestión prejudicial, maestrandos, como un obstáculo a la persecución penal. Este sería el segundo elemento como tal. Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta este momento sobre la cuestión prejudicial, por favor? Correcto. Bueno, entonces continuamos. Eso me hace sentir que se entendió, se comprendió adecuadamente. El tercer obstáculo que vamos a encontrar en el camino, maestrandos, es el antejuicio. Resulta que hay un hecho delictivo que se está denunciando, hay vestigios y características de delito que se presentan ante el Ministerio Público, pero resulta que a quien se le está señalando de haber cometido esos hechos ilícitos, goza del derecho de antejuicio. Vean, goza del derecho de antejuicio. Ya no podemos continuar, maestrados. Ya no podemos continuar. ¿Hasta qué? Hasta que ese obstáculo lo quitemos del camino. ¿Cuál es el trámite para que ese obstáculo desaparezca? Pues Ministerio Público, al cerciorarse que esta persona goza del derecho de antejuicio, tiene que iniciar las diligencias de antejuicio para que mediante el procedimiento legal previo
perdón, o sea, necesitamos de un procedimiento legal previo, se pueda dilucidar si a formación de causa o bien se rechaza la petición del Ministerio Público. Entonces, aquí vamos a tener dos caminos. El camino que estamos explicando, que es el primero, es que luego de agotadas todas las diligencias de antejuicio, en resumidas cuentas, ¿cómo se da este trámite? Ministerio Público se entera de su investigación que la persona a quien se le denunció goza del derecho de antejuicio. Entonces, solicita el trámite respectivo. Pensemos que a quien se le denunció fue a un juez. Ejemplo. Entonces, Ministerio Público dice, ya no podemos continuar, tenemos un obstáculo, porque esta persona es juez. ¿Qué hacemos? Iniciamos el trámite de las diligencias de antejuicio. ¿Cuál es ese trámite? El trámite va a ser de que se lo vamos a solicitar al juez de primera instancia del lugar donde cometieron los hechos. El juez de primera instancia se va a inhibir de seguir conociendo el proceso porque la persona a quien denunciaron goza del derecho de antejuicio, lo va a remitir a la Corte Suprema de Justicia, o sea, lo va a elevar a la Corte Suprema de Justicia, quien va a hacer el primer filtro. Ese primer filtro de legalidad es que la Corte va a decir, ¿la denuncia es legítima? ¿Es espuria? ¿O es por algún aspecto político? Hay una persecución aquí política. Si mediante el análisis de este primer filtro establece que no existe ninguna de esas circunstancias, entonces va a designar a una sala de apelaciones para que decida si a este profesional, al juez como tal, se le deba de retirar el derecho de antejuicio. Designa a la sala jurisdiccional, a la sala de apelaciones, y es la sala de apelaciones la que nombra a un juez pesquisidor. Entonces, un juez pesquisidor va a entrar a llevar a cabo, escuchando al Ministerio Público, al denunciante, escuchando también a la persona que goza de derecho de antejuicio, y que con varios elementos de medios que aporten dentro de ese trámite administrativo, el juez pesquisidor va a decir, recomiendo a la sala y estimo procedente que se le retire la inmunidad. O dentro de su dictamen va a decir el juez pesquisidor, no recomiendo a la sala que se le retire la inmunidad. No existen elementos para hacerlo. Sin embargo, es un dictamen y el juez pesquisidor lo eleva nuevamente a la sala y la sala va a examinar ese dictamen, lo puede tomar en consideración o no lo puede hacer. Entonces, es decir, la sala va a tener la última palabra, va a decir entonces, aunque el juez me haya dicho que no a formación de causa, pero yo admito y declaro con lugar las diligencias de antejuicio y como consecuencia formación de causa. O va a decir la sala, estimo muy prudente el dictamen del juez, me recomienda que no tengo que hacerlo y como consecuencia, pues no admito el trámite como tal. O bien, me va a decir el juez, sí a formación de causa, sala, le recomiendo que ustedes le retiren la inmunidad y la sala va a decir, voy a hacer acopio a lo que me está recomendando el juez y voy a declarar con lugar el retiro de la inmunidad de esta persona. Se le notifica a quien se le retiró la inmunidad y entonces en ese momento ya limpiamos el camino, ¿ven? Ya removimos ese obstáculo. Ahora sí, el profesional o la persona que gozaba de ese derecho de antejuicio ya no tiene esa calidad, ya no tiene esa investidura. Implica entonces que puede ser investigado. Ya removido ese obstáculo, ahora el Ministerio Público puede continuar, ¿verdad? Con las diferentes fases del proceso penal. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, maestrandos y maestrandas, a eso me refiero con los obstáculos a la persecución penal, que son en esencia tres, ya explicados. La cuestión prejudicial,
el antejuicio y las excepciones, que ya les expliqué cada una de ellas. Aquí les dejo en resumidas cuentas y ustedes se pueden dar cuenta que en este momento pues estamos finalizando ya con el contenido de nuestra clase, porque es una de nuestras clases más cortas que tenemos programadas, pero eso no viene a deslegitimar su calidad, porque la hemos explicado como tal. Así que, habiendo hecho las explicaciones correspondientes, les pregunto, maestrandos y maestrandas, previo a finalizar con nuestra segunda clase programada para el día de hoy, ¿tienen alguna duda o algún aporte o algún comentario previo a que finalicemos? Correcto. Bueno, entonces me llena de satisfacción saber que no hay ninguna duda. Espero que realmente lo esté logrando. Espero que así sea. Y si Dios nos lo permite, maestrandos, nos vemos en una próxima oportunidad, es decir, dentro de 8 días. Que tengan ustedes un bendecido fin de semana. Hasta pronto. Feliz fin de semana, Lick. Feliz fin de semana, estimado doctor. Feliz fin de semana, feliz día